sigue, que es anemia megaloblástica. ¿Alguien, ya que sé que se los mandé tardecillo, pero alguien leyó algo de eso? ¿Nadie? Pues básicamente es por una deficiencia de vitamina B9 y B12, ¿no, doctora? Sí, ácido fólico y que, bueno, antes era la B9 si no estoy mal, y la cobalamina, ¿no? Que es la B12. ¿Qué nos podría causar deficiencia de estas vitaminas, además de lo nutricional? O sea, en cuanto a que no comamos. ¿Nadie? Un síndrome de mala absorción. Ándale, un síndrome de mala absorción, ¿no? Por ejemplo, no sé, una intolerancia al gluten, algo que nos cause inflamación intestinal. Ahorita vamos a ver que el ácido fólico se absorbe a nivel del ileón y, en el yeyuno, y lo que es la cobalamina en el ileón terminal y parte del colon, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nos afecte esa parte del intestino nos puede dar un síndrome de mala absorción y, por lo tanto, una anemia megaloblástica. No, entonces, empezamos como siempre con las definiciones. La primera definición se me hace muy chistosa porque no nos dice nada, ¿no? Entidades hematológicas con manifestaciones clínicas típicas, con un patrón morfológico característico en los elementos, formas de la médula ósea, a consecuencia de un amplio abanico de causas. Así, la copié tal cual. Entonces, esta definición les dice algo. Pues no realmente. No, nada. No, es así como puro. Es como redundante. Exactamente. Entonces, bueno, la anemia megaloblástica se caracteriza por la aparición de precursores, no solo eritroides, se centra más en los eritroides, pero pueden ser precursores de la serie granulocítica o bien precursores de los megacariocitos, que van a ser de gran tamaño. Van a contener un núcleo inmaduro con un citoplasma abundante. En el caso de los precursores eritroides, va a tener un abundante contenido de hemoglobina, y a eso se les conoce como megaloblastos. ¿Se acuerdan cuando vimos la hematopoiesis? Decíamos que el núcleo va madurando, llega un momento en el que se va haciendo la cromatina cada vez más gruesa, se hace más pequeño, dependiendo de lo que vaya a pasar con él, se puede hacer pignótico o bien se empieza a segmentar en un neutrófilo, por ejemplo. En el caso de las anemias megaloblásticas, el núcleo va a quedarse inmaduro, va a estar atorado, no va a poder madurar normalmente por la deficiencia, ahorita vamos a ver, de cualquiera de esas dos vitaminas. Pero el citoplasma continúa actuando o continúa sintetizando la hemoglobina o los gránulos o lo que esté haciendo el citoplasma, continúa de tal forma que la célula se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Por eso es que se le conoce como megaloblastos. ¿Sí? El término se introdujo hace muchísimo tiempo, en 1880, por Ehrlich, ¿sí? Posteriormente, Minot y Morphy curaron una anemia megaloblástica con una dieta rica en hígado. ¿De qué fue la deficiencia? Y no digan hierro, porque estamos hablando de anemias megaloblásticas. ¿Cuál de las dos vitaminas fue la deficiente que la lograron curar con una dieta rica en hígado? B12. B12, ¿no? Acuérdense, la vitamina B12 la vamos a obtener de los productos animales, ¿no? O sea, lo que es la carne. Y lo que es el ácido fólico lo vamos a obtener de sobre todo verduras de hojas verdes, frutos amarillos, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso fue una deficiencia de B12. Castle y colaboradores fueron los que describieron inicialmente en 1929 el factor intrínseco, que ahorita vamos a ver que es importante para la absorción de la cobalamina. En 1941 Willis fue el que describió el precursor del ácido fólico, y finalmente Folker y Smith en el 48 fue la vitamina B12. ¿Sí? Entonces, en cuanto a su incidencia, son por mucho menos frecuentes que las anemias ferropénicas. Dice, constituyen del 2 al 5% de todas las anemias. Dicen, de 612 pacientes atendidos en 17 años, el
74, casi 75% de las anemias fueron carenciales, y de ese 75%, el 94% fue ferropénica y el 4% fue megaloblástica. No hay que olvidar un grupo de enfermedades como que aparte, o no son enfermedades, perdón, como de anemias carenciales aparte, que serían las anemias carenciales combinadas. Es decir, cuando se combina deficiencia de folatos con deficiencia ya sea de ácido fólico o de B12. Estas anemias las ponemos aparte porque, como la anemia ferropénica en cuanto a la clasificación morfológica, Microhipo. microcítica, hipocrómica, muy bien. ¿Y las megaloblásticas van a ser? Macrohipo, ¿no? Normalmente. Macrocíticas, van a ser macrocíticas hipercrómicas. De hecho, acuérdense que todas las macrocíticas son hipercrómicas. Y las que se combinan, ferropénica, con alguna de las otras dos vitaminas, se combina ahora sí que el problema y van a terminar siendo normocíticas, normocrómicas, ¿sí? Las mixtas. Siguiendo con la incidencia, dice 93 casos de 73,000 egresos, es decir, 0.12% en nutrición. Salvador Subirán, bueno, es poco frecuente, ¿no? Como siempre, nosotras tenemos mayor riesgo de padecer todos los tipos de anemias, y los adultos en plenitud, es decir, los adultos mayores, si quieren, es muy frecuente la anemia megaloblástica en ellos, sobre todo cuando hay infección por Helicobacter pylori. ¿Qué hace el Helicobacter pylori en el estómago? ¿Qué causa? Cambia afecta la secreción de pH, lo que podría llevarte al... Afecta la secreción de pH. Ahorita que muchas veces, no muchas veces, el factor intrínseco va a depender, la secreción de factor intrínseco depende de la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, en un paciente con Helicobacter pylori que no está secretando ácido clorhídrico como debe de ser, tampoco secreta el factor intrínseco, por lo tanto no se absorbe la cobalamina, ¿no? Otro ejemplo de personas que podrían desarrollar anemias megaloblásticas son los pacientes en los que les hacen los cirujanos las técnicas quirúrgicas derivativas, ¿no? Ya ven que los cirujanos agarran el intestino y lo hacen un moño, ¿no? Conectan el yeyuno con el duodeno y luego con el estómago y hacen ahí un nudo. Si se salta en esas cirugías derivativas, si se salta cierta porción del intestino, existe la posibilidad de que se desarrolle una anemia megaloblástica. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Doctora, ¿también pueden ser los pacientes que están tomando inhibidor de bomba de protones? ¿Pueden afectar la situación? Claro, desde luego. Pueden ser, pues ves que luego les da por tomar los años y felices días. Ahorita vamos a ver, los depósitos de cobalamina tardan mucho en acabarse, pero puede suceder que tomen tantos años el omeprazol o la ranitidina, y esos pacientes que toman tantos años inhibidores de la bomba hacen anemias, gastritis atróficas, ¿no? Y eso también influye en la anemia megaloblástica. Entonces, bueno, primero vamos a... ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, entonces vamos a hablar primero de la absorción de la cobalamina o vitamina B12. Vamos a ver que hay varias proteínas que van a intervenir en la absorción de la cobalamina. Las primeras son las cobalofilinas de R. Estas se sintetizan en las glándulas salivales y en la mucosa gástrica. El factor intrínseco, también conocido como factor de Castle, porque él fue el que lo describió, se secreta en las células parietalles del fundus y el cardias gástrico, y la secreción del mismo está estimulada por los mismos efectores que la del ácido clorhídrico. El receptor celular se va a encontrar en el ilion terminal y en el colon. Sí, va a fijar a la cobalamina junto con el factor intrínseco. Si no hay factor intrínseco, la proteína no puede, que se llama cubulina, no puede meterla, ahorita la vamos a ver, no puede meter la cobalamina, ¿no? Entonces, es muy importante en este caso el factor intrínseco. Y aquí decimos, bueno, la foto es mucho mejor que las palabras, ¿no? La absorción de la cobalamina se va a dividir en 3 fases. La fase salival y gástrica, la fase duodeno-yeyunal y la fase ileocólica. La fase
salival y gástrica, que es la primera, pues ahí te está diciendo dónde se va a llevar a cabo. Entonces, aquí, donde tenemos el número 1, ¿sí lo ven? Arriba. ¿No ven mi flechita o sí ven mi flechita? No se ve su flecha, doctora. No se ve la flecha, ¿verdad? Bueno, en el número 1, arriba está la cobalamina pegada con un cuadrito. La cobalamina es azul, está pegada con un cuadrito que es rosa, que dice P. ¿Sí? Esto quiere decir que nos estamos comiendo la cobalamina con algún, no sé, lo que quieran de la proteína animal, ¿no? Un bistec, con lo que quieran. Nosotros nos las comemos, la masticamos, se mezcla con nuestra saliva. En nuestra saliva ya va la proteína o cobalina, se llaman, llega al estómago. En el estómago, que es el número 2, no sé si lo vean bien, el número 2, en el estómago llega la cobalamina pegada con la proteína del animal que nos comimos y se separa por medio del ácido clorhídrico. A la cobalamina no le gusta estar sola, es muy lábil, ¿no? Entonces no le gusta estar sola. En el estómago, además de las glándulas salivales, está la proteína R, que en este caso es un triangulito rosa. ¿Sí lo ven? Sí, doctora. Sí, doctora. Si se pierden, me detienen, ¿sale? Entonces la cobalamina en el estómago, en la fase gástrica, se va a pegar a la proteína R, ¿sí? Ahí mismo en el estómago se sintetiza el factor intrínseco. El factor intrínseco le gusta a la cobalamina, ¿no? Pues híjole, ahí trae un güey pegado, ¿no? Entonces no me puedo pegar con ella todavía. ¿Qué va a hacer? Pues la va a seguir. Sale la cobalamina con la pegada a la proteína R, salen al duodeno. En el duodeno llegan lo que son las enzimas pancreáticas, ¿sí? Todas las proteasas, todas las enzimas pancreáticas, y van a hacer que la cobalamina se pelee con la proteína R y que finalmente se una con el factor intrínseco. Empieza la fase duodeno-yeyunal. Aquí está, ¿no? Del lado izquierdo, cobalamina con proteína R, las proteasas pancreáticas y las pepsinas dividen a la proteína R de la cobalamina de tal forma que la cobalamina se une con el factor intrínseco y va a viajar todo el yeyuno hasta que llega al ilio, ¿no? A la fase ileocólica, que sería el número 3. Entonces aquí ya, bueno, en el número 3 de la fase y es el número ya 4 acá en el dibujo. Una vez que viaja todo, llega ya al ilion terminal, lo que es la fase ileocólica, y se une a su proteína, que es la que la va a introducir al enterocito, que es la cubulina o cubilina, ¿no? Que es la que está aquí en el círculo. Se ve un círculo donde está la cubulina, que es un cuadrito rosa, se pega el factor intrínseco con la cobalamina, entra a la célula, dentro de la célula se separa del factor intrínseco y a la transcobalamina 2. Hay 3 tipos de transcobalamina, la 2 es la más importante. La transcobalamina 2 es la que se va a encargar, como lo dice su nombre, de transportar a la cobalamina al sitio a donde se vaya a utilizar. Entonces, si ustedes se fijan, hay muchos lugares donde pueden salir mal las cosas. Los cuadritos. ¿Qué pasa cuando entra la célula? Es que me perdí un poco, perdón. La tubulina pega al factor intrínseco con la cobalamina, al receptor celular, lo introduce dentro del enterocito. Dentro del enterocito se separa la cobalamina del factor intrínseco y se une la cobalamina con la transcobalamina 2, que es la que finalmente entra a la circulación y la que se lleva a la cobalamina, ya sea al depósito o a donde se vaya a utilizar. ¿Sí? Entonces, ¿el receptor nuclear es cobalamina? No, el receptor celular es la cubulina. Cubulina, aquí está. En el circulito, ¿sí lo ves? Sí. Lo que absorbe a la cobalamina se llama cubulín, como de cubo. Entonces les decía yo que en el cuadro, a mí me gusta mucho este cuadro, me lo robé de internet, porque los
los cuadros grises o azules, que bueno, se ven en realidad grises, es donde puede salir mala absorción. El primer cuadro dice dieta deficiente. Bueno, no. ¿Qué pasa con los vegetarianos estrictos? Esos que de veras son veganos, así, que no comen nada animal. ¿Qué sucede? Pues su ingesta es deficiente. Finalmente pueden hacer una deficiencia de cobalamina, ¿no? Porque la única fuente de son los productos animales. O sea, hay veganos que ni gomitas comen, ¿no? Porque no comen nada de eso. Entonces, ese sería el primer problema. Acá, del lado derecho, el siguiente cuadro dice aclorhidria. ¿Qué pasa si no hay ácido clorhídrico en el estómago? No se degradan bien las proteínas y entonces no se puede soltar, digamos, y unirse con la proteína R. Exactamente. Y además, otro problema es que no va a haber seco, ¿no? ¿Qué pasa? Alguien que tiene una pancreatitis y tiene insuficiencia pancreática de la función exócrina del páncreas, que sería el de cuadrito del lado izquierdo. La cobalamina no se separaría de la proteína R y entonces no se podría unir al factor intrínseco, perdón. Exactamente. Y podemos, el receptor dice está en los últimos 80 centímetros del ilion y el colon. Si algo, por ejemplo, una trombosis cementérica, vamos a decir que no se muere en una mesentérica. Entonces, una trombosis cementérica le quitan todo el ilion, que es la zona que más se infarta en ese tipo de trombosis. Si le quitan todo el ilion, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber receptor para que se absorba directamente. Ya no va. Exactamente, ya no va a haber cubilina. O si le hacen una gastrectomía total. Ya no hay suficiente clorhídrico. Entonces, lo mismo. No hay factor intrínseco, no hay ácido clorhídrico, tan ya no se absorbe. En esos casos, en esos pacientes, ¿cómo les darían la vitamina B12? Se la inyectamos por vía intramuscular. Exactamente, a un paciente que le hacen gastrectomía total, le tienen que decir, señor, de aquí en adelante, más o menos entre una vez al mes hasta cada 3 meses, se tiene usted que poner cobalamina, porque si no, se van a acabar los depósitos y va a desarrollar una anemia megaloblástica. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta de la absorción? ¿No? Ok. Entonces, las proteínas transportadoras, les decía yo, hay 3 proteínas transportadoras. La transcobalamina 1, 2 y 3. Súper difícil. La 1 y la 3, las dos van a ser sintetizadas por los granulocitos. La 1 se satura del 80 al 100% de la cobalamina, puse cobalamina, de la cobalamina, y se separa difícilmente. La transcobalamina 3 se sintetiza por los granulocitos también, y esta no se une, no tiene mucha función, no han logrado encontrar su función exacta. La más importante es la transcobalamina 2, esta se sintetiza por el hígado, por los fibroblastos, por los macrófagos y las células endoteliales, posee menos carbohidratos y se une y se desacopla muy fácilmente de la vitamina en los tejidos, lo cual hace que sea el transportador perfecto. ¿Sí? Cuando hay ausencia hereditaria, hay una enfermedad que hay ausencia de la transcobalamina 2, estos niños desde muy temprana edad desarrollan anemia megaloblástica. ¿Sí? Entonces, ya vimos cómo se absorbe y cómo se transporta. Acuérdense que es la transcobalamina 2. Hay 2 procesos metabólicos que requieren de cobalamina. En pocas palabras les pregunto, ¿para qué nos sirve la cobalamina? Bueno, hay 2 procesos metabólicos. El primero es el que utiliza a la metilcobalamina para convertir homocisteína en metionina. Ahorita lo vamos a ver, se le llama trampa de los metilos, que está relacionada con el metabolismo del ácido fólico. Ahorita vamos a ver que el ácido fólico es el que entra al metabolismo del DNA, ¿no? Entonces aquí es donde causa la anemia megaloblástica. El segundo proceso es el que va a utilizar a la 5-desoxiadenosilcobalamina
para la isomerización de metilmalonilcoenzima A, succinilcoenzima A. Todos decimos, ¿what? Bueno, para acabar pronto, la vitamina B12 también interviene en la síntesis de mielina. Entonces, ¿qué pasa si hay una deficiencia muy profunda, vamos a decir, de vitamina B12 o de cobalamina? Los pacientes van a desarrollar, además de la anemia megaloblástica, trastornos neurológicos por desmielinización. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, la vitamina B12 dice, la contenida en la dieta, siempre y cuando comamos productos animales, va a ser de 5 a 30 microgramos, se absorbe de 1 a 5, los depósitos se encuentran principalmente en el hígado, de 1000 a 3000, en total son de 3000 a 5000 microgramos. El requerimiento diario de la cobalamina es de 0.6 a 1.2 microgramos, lo cual quiere decir que para que se acaben los depósitos de cobalamina tienen que pasar muchos años, alrededor de 4 a 5 años. Sí, porque la pérdida diaria es del 1% de los depósitos totales. Por eso es mucho, ahorita vamos a ver que es más frecuente la deficiencia de fólico, porque el fólico dura poquito, la cobalamina dura mucho. Dudas de la absorción y del metabolismo de la cobalamina. No, todo claro. Todo claro. Ok. Ahora entonces vamos con la absorción del... ya mandaron al dibujo, al chat. Sí, mira, ahí se puede hacer grandote bonito. Entonces, vamos con el ácido fólico o ácido teroil monoglutámico. Le decimos fólico, más fácil, ¿no? Bueno, el folato vamos a encontrar en qué tipo de alimentos. Hortalizas verdes. Hortalizas, frutas amarillas, ¿no? Nosotros nos comemos al ácido fólico como poliglutamatos. En el yeyuno hay conjugasas que no son específicas, son conjugasas no inespecíficas, lo van a convertir a monoglutamato. Ahorita vamos a ver. Entonces, esta, como no encontré una bonita como la de la cobalamina, tuve que hacerla yo. Entonces, el primer cuadro sería el yeyuno del lado luminal. El cuadro del medio es el enterocito sin sus vellosidades porque se las puse y me quedaron muy gachas y mejor se las quité. ¿Sí? Y al último ya es el plasma, el último cuadrito. Entonces decíamos, nosotros nos comemos a la cobalamina al ácido fólico como poliglutamatos. En el yeyuno hay conjugasas hidrolasas que los convierten a monoglutamatos. Vamos a tener dos transportadores en la membrana en cepillo del yeyuno, ¿no? Uno que es transporte activo, que es la proteína fijadora de folatos, y la difusión pasiva o transportador pasivo, que es el transportador específico de folato reducido. Una vez dentro del enterocito, o de cualquiera de nuestras células, porque todos tienen esta enzima, los monoglutamatos por medio de la dihidrofolato reductasa, que ahí está en rojo, dihidrofolato reductasa es la enzima más importante en el metabolismo de los folatos, van a convertir a los monoglutamatos en metiltetrahidrofolato, que es la forma activa de los folatos. El metiltetrahidrofolato pasa tal cual, se puede ir libre o con la chica fácil del plasma, que es la albúmina, o bien como monoglutamato también se puede transportar en el plasma y va a irse a los depósitos, ¿no? Que nuevamente son en el hígado. En realidad, los folatos se van a utilizar en todas las células que tengan un alto recambio, porque es el que entra para la síntesis de DNA. ¿Por qué pongo ahí al metotrexate? Ese nivel actúa. El metotrexate inhibe a la dihidrofolato reductasa, ¿sí? Entonces, la enzima más importante del metabolismo de los folatos es la dihidrofolato reductasa y la inhibimos con el metotrexate para que las células no puedan replicarse. Por eso es que utilizamos la dieta. Si comemos vegetales, frutas,
Perdón, cuando llega a sangre, menciona que se vuelve a formar el monoglutamato. ¿Cómo es que sucede esto? Es que ahí no lo entendí. O es libre, o si no, se va monoglutamato a los depósitos. Puede suceder las dos cosas, que se active dentro de la célula a metiltetrahidrofolato y como metiltetrahidrofolato se vaya en el plasma libre o con la albúmina, o bien el monoglutamato pasa igual por difusión pasiva y se puede ir como monoglutamato. Ya, gracias. O sea, pues dos vías. Y en los tejidos nuevamente se convierte a poliglutamato. Nuevamente se guarda como poliglutamato. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces decíamos, la dieta, siempre y cuando comamos vegetales y frutas, vegetales verdes, contiene alrededor de 500 a 700 microgramos. En realidad los requerimientos son poquitos, de 50 a 200 microgramos. Si yo pongo a hervir las espinacas, destruyo la vitamina, ¿no? Es una vitamina termolábil. Es difícil que la gente coma verduras, pero que la gente coma verdura cruda es mucho más difícil, ¿no? No les gusta. Las reservas se van a localizar en el hígado como pterogliutamatos o poliglutamatos, ¿sí? Ahí con rojo, una dieta carente de folatos ocasiona anemia en pocas semanas, alrededor de 4 meses. Si yo el día de hoy decido no comer nada que contenga folatos, ¿qué va a suceder? Que en 4 meses voy a desarrollar una anemia megaloblástica porque los depósitos de folatos son muy lábiles. Es muy difícil no comer nada que no contenga folatos porque actualmente a todo le echan fólico, ¿no? Gancitos adicionados con folatos, ¿no? Leche adicionada con folatos. ¿Por qué le echan a todos los folatos? Para evitar que, y no es la anemia megaloblástica, ¿qué evitamos? ¿Qué otra cosa puede producir la deficiencia de folatos que nos preocupa mucho, sobre todo en las mujeres? Deficiencia del cierre neural. Exactamente, no se cierra el tubo neural y nacen los bebés con tubo neural abierto y con un montón de problemas que los van a cargar toda la vida, ¿no? Entonces, por eso es que se le pone folato a todos. Por eso digo, es difícil no comer folatos. Una dieta carente en folatos me lleva a niveles séricos bajos de folatos a neutrófilos polisegmentados. ¿Cuántos segmentos debe de tener un neutrófilo? 3 a 4. ¿Cuántos? De 3 a... De 3 hasta a 5. De 3 a 5, exactamente. Entonces vamos a ver neutrófilos que tienen 7, 8 segmentos. Esto con los eritrocitos grandotes, el citoplasma sigue su actividad normal cuando la célula está madurando. El que está atorado es el núcleo. El núcleo se queda inmaduro y eso hace que la célula se vaya haciendo grandota y como tarda tanto en madurar se polisegmente. Sí, entonces voy a encontrar neutrófilos polisegmentados, muy característico de la anemia megaloblástica, macrocitosis, una médula ósea con maduración megaloblástica y finalmente anemia. Y todo esto va a suceder en alrededor de 4 meses. ¿Sí? Entonces, tengo ¿en qué interviene la B12 y los folatos? Ahorita vamos a ver la trampa de los metilos. En la síntesis de DNA. Cuando disminuye la B12 y los folatos, voy a ver los cambios, sobre todo en los tejidos donde hay mucho recambio celular, como son, ahí mismo dice, la médula ósea y los epitelios. Entonces, si no hay síntesis de DNA, ¿qué va a pasar en la sangre? La médula ósea no va a poder madurar. Ahorita vamos a ver. ¿Cómo voy a ver la sangre? ¿Con muchas células o con poquitas células? Con pocas. Con poquitas, ¿no? Acuérdense, la anemia megaloblástica puede producir pancito, ¿sí? Ahora, cuando la B12 está muy, muy deficiente, también va a darnos problemas en el sistema nervioso central por la síntesis de mielina. Entonces tengo deficiencia de folatos y de B12. Eso me va a llevar a una alteración en la síntesis del DNA y va a hacer que mi maduración entre el núcleo y el citoplasma sea asincrónica. ¿Qué significa eso?
que es asincrónica. ¿Cómo lo definirían? Pues que básicamente no tiene como una armonía en el crecimiento, es decir, si el núcleo se torna pequeño y el citoplasma es abundante, bueno, eso es lo normal, ¿no? Entonces eso sería sincrónico, y el asincrónico pues sería lo contrario, que el núcleo permanece en cierto tamaño. Entonces hay como un desbalance. Eso te ¿no? Con nucleolos, y en el citoplasma ya hay hemoglobina, ¿no? Entonces tengo un núcleo de un eritroblasto basófilo con un citoplasma de un ortocromático. ¿Sí me explico? Entonces, al suceder esto, a eso se les llama megaloblastos. Ojo, la mayoría de los megaloblastos van a morir dentro de la médula. No solamente de la serie roja, sino también de los neutrófilos y lo que son los megacariocitos. Mueren dentro de la médula y eso se llama eritropoyesis o hematopoyesis inefectiva. Entonces, los pacientes con anemia megaloblástica, además de tener anemia, van a tener leucopenia y trombocitopenia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Doctora, dijo hematopoyesis ¿qué, perdón? Ineficaz. Ahí está, hematopoyesis ineficaz. Ok, gracias, doctora. Entonces, el trastorno madurativo, lo voy a repetir como 80 veces, el trastorno madurativo de los precursores eritroides, mieloides y de las plaquetas que no posee ahí debido a síntesis defectuosa de DNA me lleva a hematopoiesis ineficaz. Hagan de cuenta que la hematopoiesis ineficaz también se le llama aborto medular. O sea, dentro de la médula ósea se mueren las células antes de que puedan salir a la sangre. ¿Sí? ¿Sí me voy explicando? Sí, doctora. Entonces, aquí está la trampa de los metilos. Lo que decíamos, ahí donde está la A y la B, la A sería el metil tetrahidrofolato. Acuérdense que los monoglutamatos por medio de la dihidrofolato reductasa en todas las células que se van a reproducir van a convertir la A metil tetrahidrofolato. Para que el metil tetrahidrofolato pueda entrar a la síntesis de DNA, necesita perder al metil. ¿A quién le da el metil? A la cobalamina. La cobalamina se convierte en metilcobalamina y transforma homocisteína en metionina y ya el tetrahidrofolato se va a como coenzima para poder sintetizar todo lo que son las purinas y los componentes de los ácidos nucleicos. ¿Qué pasa si no hay cobalamina? Se desmetilo. No puede perder el metil, el tetrahidrofolato, ¿no? Y no puede entrar a la síntesis de DNA. Aquí es lo mismo. Tengo en la parte de casi hasta arriba del lado derecho, dice metil tetrahidrofolato. Y tengo B12, homocisteína en metionina, ahí ya le dio el metil, tetrahidrofolato, N510 metil tetrahidrofolato, dihidrofolato, y ahí es donde entra para hacer la timidina y la síntesis de DNA. Si no hay folatos, pues no puede entrar a la síntesis de DNA. Si no hay cobalamina, es la trampa de los metilos. ¿Sí? Todo esto me lleva a un retraso en la síntesis del DNA, que es el problema del núcleo, y los componentes del citoplasma continúan su actividad de tal forma que las células que logran sobrevivir, madurar y salir de la médula ósea van a ser grandotas, ¿no? Vas a ver macrocitosis y asincronía en la maduración núcleo-citoplasma. ¿Sí quedó clara la fisiopatología o queda alguna duda? Doctora, a mí no me quedó muy claro lo de la trampa. Ajá. Ay, ya no, aquí está, ya se echó para atrás. Entonces, es que si pudiera señalarte sería más fácil. Donde está la A y la B, la A sería el metil tetrahidrofolato. Sí, espérame 3 segundos, no me tardo nada. Ya, perdón. A ver, es que se me
Ok, aquí está. Entonces, no te digo, ahí está. El metiltetrahidrofolato, que es la forma activa, ¿te acuerdas que eran monoglutamatos? Entra la dihidrofolato reductasa y convierte a metiltetrahidrofolato. Para que el metiltetrahidrofolato pueda entrar para la síntesis de purinas, necesita perder al metil. Ese metil se lo va a donar a la cobalamina. La cobalamina se convierte en metilcobalamina y transforma homocisteína en metionina, que es otro asunto, y ya de esa forma el tetrahidrofolato queda solito para poder llevar toda esta reacción. Tetrahidrofolato, 5,10-tetrahidrofolato, luego dihidrofolato. El dihidrofolato entra para la timidina y para la síntesis de DNA. Si no hay cobalamina, el metiltetrahidrofolato se queda como metiltetrahidrofolato y no puede entrar a hacer la síntesis de DNA. Es decir, se queda atrapado. Por eso se le llama la trampa de los metilos. ¿Sí? Ok, ya me quedó más claro. Gracias, doctora. No, de nada. Ok. Entonces, ya dejamos la fisiopatología en paz. ¿Y quedó claro por qué la anemia megaloblástica se hace megaloblástica? Porque hay macrocitosis. ¿Sí? Sí, doctora, Bueno, todo claro. si no me... Ok. Entonces, la edad media de presentación de las anemias megaloblásticas no es tan en personas tan jóvenes, ¿no? 53, 58, 41.8. Y dice que el rango de edad es de 15 a 85, pero muy probablemente esta persona de 15 años tiene alguna enfermedad de las enzimas, ¿no? Hereditaria. Normalmente es más frecuente en las mujeres que en los hombres, hombre 1 a 1.5 de mujeres, ¿no? Y ya les dije, no se sientan mal, a los muchachos les da leucemia más que a nosotras. Entonces, la deficiencia de vitamina B12, no hay que olvidar, la deficiencia de cobalamina también me va a dar anormalidades neurológicas. ¿Por qué? Porque altera la mielina. Por la síntesis ¿Altera la qué, perdón? mielina, ¿no? Por la síntesis de mielina, exactamente. Entonces, casi siempre cuando aparecen las anormalidades neurológicas ya es una anemia megaloblástica de mucho tiempo, muy, muy crónica. Empiezan a desmielinizarse los cordones laterales y posteriores de la médula espinal, lo cual me va a llevar de forma progresiva a pérdida de la sensibilidad vibratoria, pérdida de la propiocepción, finalmente trastornos de la marcha, así conforme va subiendo la desmielinización, pérdida de los esfínteres, vesical y rectal, y finalmente una demencia megaloblástica. A mí en lo personal me ha tocado ver a los pacientes hasta trastornos de la marcha. A nosotros nos llegó un paciente ya en silla de ruedas, que era una megaloblástica, ¿no? Que nadie la vio. Ojo, cuidado con este término. Muchas veces confunden anemia perniciosa y lo utilizan como sinónimo de anemia megaloblástica. La anemia perniciosa es un tipo de anemia megaloblástica en la que hay anticuerpos contra el factor intrínseco. ¿Qué pasa si alguien tiene anticuerpos contra el factor intrínseco? No se absorbe. ¿Qué va a pasar con la absorción? No absorbe la grasa, ¿no? Entonces desarrollan anemia megaloblástica. Esto es mucho más frecuente en personas de grupo sanguíneo A con el HLA A3, A7 y A12. ¿No? Gastrectomía total, ya habíamos dicho, se desarrolla anemia megaloblástica después de 5 a 6 años. Enfermedades intestinales pueden causar anemia megaloblástica, ileitis, esprue tropical y no tropical, tuberculosis intestinal y reacciones quirúrgicas amplias del ilion. Ya lo habíamos mencionado. Al principio la anemia megaloblástica puede pasar inadvertida, pero acuérdense, si yo les pregunto, ¿la anemia megaloblástica puede causar pancitopenia? Me dicen sí o no, ¿cierto o falso? Sí. Sí, se puede. Y si hago esta afirmación, las anemias ferropénicas causan pancitopenia, ¿cierto o falso? Falso. Falso, porque Falso. Falso como una moneda de 3 pesos, ¿no? Entonces, la anemia megaloblástica sí puede causar pancitopenia, hay trombocitopenia, aunque como la trombocitopenia generalmente es moderada, casi nunca es grave, entonces menos del 10% tienen hemorragia,
El cuadro clínico se va a caracterizar por, obviamente, el síndrome anémico, fatiga, disnea, palpitaciones, lo que ya vimos, pero se agrega diarrea crónica, ardor de lengua, o la lengua se les ulcera, se les pone muy fea, peilitis y úlceras orales. ¿Por qué la diarrea? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué será la diarrea? ¿Por qué se les ocurre? De la absorción. Por deficiencia en la absorción, acuérdense, así como está alterada la producción de células, va a estar afectados todos los epitelios y las mucosas. ¿Cómo ven esa lengua? ¿Se ve normal? Completamente lisa. Y si se fijan de cerquita, está como entrecortada. Entonces la lengua se les corta, les duele, no les sabe nada. Se ponen amarillos verdosos. Se ponen verdosos porque la bilirrubina indirecta puede aumentar un poco por el aborto medular de los eritroblastos. Los eritroblastos se están muriendo dentro de la médula y toda esa hemoglobina que se sintetizó se va a procesar y va a acabar en bilirrubina indirecta. Entonces hay una elevación pequeñita de la bilirrubina indirecta. ¿Cómo ven la mucosa intestinal de arriba en comparación con la de abajo? Las microvellosidades están atrofiadas. Ya no tengo las necesidades. No hay vellosidades, ¿no? Y no se absorbe, pero ni nada, ¿no? Entonces, abajo es una mucosa intestinal de un paciente con anemia megaloblástica. Se ve muy viejito, 1981, pero son signos y síntomas y esos no cambian. Y además, juntar 110 pacientes con anemia megaloblástica no está fácil, ¿no? Entonces, en estos 110 pacientes, todos tuvieron síndrome anémico. ¿Por qué perdieron peso casi todos? ¿Por la diarrea? No, porque hay disminución de la absorción. Exactamente, la diarrea, pues hay mala absorción, ¿no? Diarrea, vómito al 72%, puede haber fiebre, sobre todo si hay mucha neutropenia. Cuando tenemos mucha neutropenia, el único síntoma de infección es fiebre, porque no hay neutrófilos como para hacer una neumonía o para hacer un absceso, no hay neutrófilos, ¿no? Entonces lo que presentan es fiebre. Glositis, ictericia, 35%, síntomas neurológicos, 30%, este 30% fue una anemia megaloblástica por B12, ¿no? Todos tenían anemia, trombocitopenia 64, leucopenia 62. Ahí pongo esos signos de interrogación porque obviamente si el 60% tenían trombocitopenia y leucopenia, 100% anemia, pues había pancitopenia y citopenia. La DHL o deshidrogenasa láctica, ¿en qué situaciones se eleva? En situaciones de estrés, ¿no? Situaciones de estrés, ok, pero más que nada sería muerte celular, ¿no? Si me infarto, se me va a elevar la DHL, si se me infarta mi intestino, se me va a elevar la DHL, si se me infarta mi cerebro, cualquier cosa que cause muerte celular puede causar aumento de la DHL. Y en la anemia megaloblástica, acuérdense, mucho aborto medular, hay hematopoiesis ineficaz, las células se están muriendo dentro de la médula, por lo tanto, va a haber elevaciones muy significativas de la DHL. Causas frecuentes de déficit de cobalamina, absorción deficiente, ya habíamos visto gastrectomía, cloridria, anemia perniciosa, enfermedades de línea terminal, Crohn, todo lo que afecta al intestino, ¿no? Algunos fármacos como, lo que había preguntado, inhibidoras de la secreción gástrica, ahí ponen raras las dietas vegetarianas, pero ya no es tan raro, ¿no? Todos conocemos por lo menos alguna persona, ¿no? Que es vegetariana. Y ausencias congénitas que son más raras de factor intrínseco, transcobalamina 2 y defecto de producción del factor intrínseco. Déficit de folatos. En los déficits de folato es mucho más fácil. Las causas frecuentes, aumento en las necesidades. ¿Qué pasa en una anemia hemolítica? ¿Qué tiene que hacer la médula ósea con todos esos eritrocitos que se rompieron y se murieron? Tiene que ¿qué? ¿Qué ponerlo? Ponerlos, exactamente. Entonces, ponerlos, hay que
Si no a una anemia hemolítica no le damos folatos, entonces se acaban las reservas y hacen crisis aplásica. Dice, dermatitis exfoliativa, lo mismo. Todas esas dermatitis que son pemfigoide, todas esas que hacen ámpulas, hay que reponer esa piel, ¿no? Se gastan los folatos. Todos los fármacos, todos los anticonvulsivantes como la fenitoína, el valproato de magnesio, todos esos alteran la síntesis de los folatos, igual que el metotrexate, la pirimetamina, el trimetoprim y sulfamethoxazol. Y bueno, obviamente el borrachismo, ¿no? También altera la absorción de los folatos. Raras, dieta inadecuada, enzimáticos mucho más raros, cambios en la flora intestinal, tuberculosis intestinal, entre otros. Doctora, Hay deficiencias congénitas. tenía una duda. En los pacientes que ocupan metotrexate, se les recomienda, obviamente, usar ácido fólico. Pero usted había explicado que el metotrexate daña en una enzima que, pues, prácticamente disminuiría su absorción. Entonces, o sea, sí es recomendable. O sea, más que la absorción es la utilización de los folatos. Ahora, el metotrexate hay de dosis a dosis, no están las dosis que ocupan los reumatólogos, que les dan una vez a la semana. Entonces, el resto de la semana sí pueden tomar folatos, no hay problema. El día que toman el metotrexate no toman folato. Y nosotros, que lo damos para quimioterapia, que son dosis intermedias o altas, que les tenemos que poner ácido folínico. El ácido folínico es la forma activa, ya no necesita la enzima. De esta forma nos saltamos ese paso y rescatamos a los pacientes. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. De nada. ¿Les decía otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, las deficiencias congénitas o hereditarias son muy raras. La anemia perniciosa juvenil. Hay varios tipos, ¿no? Hay absorción deficiente con secreción de ácido clorhídrico normal y factor intrínseco normal, secreción anormal del factor intrínseco y deficiencia de transportador 2. ¿Quiénes tienen enfermedad pancreática? ¿Quiénes hacen insuficiencia pancreática? No los diabéticos, no me refiero a la función endocrina, Las sino la personas exócrina. que consumen mucho alcohol. Los alcohólicos, ¿no? Los alcohólicos también por esto hacen efectos de absorción tanto de cobalamina como de folatos. Y bueno, deficiencia en la dieta, ¿no? El alcohólico crónico no llega al bar y pide su ensalada más su bebida, ¿no? Enfermedades mentales crónicas que ya no comen o vegetarianos estrictos. Otras causas. Para el diagnóstico, lo más importante, como decimos, es el cuadro clínico. Es un paciente que va a tener la lengua destruida, va a tener diarrea, va a tener por lo menos anemia macrocítica, si no es que hasta pancitopenia. Sí, en la citometría hemática obviamente la hemoglobina va a estar baja, ya pues dijimos bicitopenia o pancitopenia. Va a ser una anemia macrocítica, el volumen globular medio va a estar alto y en el flujo de sangre periférica me van a reportar los neutrófilos polisegmentados. En el aspirado de medulosis ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver la medulosis hipercelular con los megaloblastos. Y bueno, el diagnóstico de certeza lo voy a hacer midiendo los niveles séricos de las vitaminas. ¿Cómo ven estos neutrófilos? Polisegmentados. Segmentados, ¿no? Y además están grandototototototes. No igual que los trocitos que se ven ahí, están muy grandotes. La prueba de Schilling casi no se usa, pero bueno, se utiliza para valorar el factor intrínseco. Entonces lo que hacen es, aplican una inyección intramuscular de B12 no radioactiva para saturar depósitos. Luego le dan a un paciente por vía oral la vitamina B12 marcada con algún isótopo radioactivo, ¿no? Ahora, ojo, les hago esta pregunta y piensen antes de contestar. Si se comieron la vitamina B12 radioactiva, o sea, vía oral, y orinan B12 radioactiva, ¿se absorbió o no se absorbió esa vitamina B12? ¿Se absorbió? Sí. Se absorbió muy bien. Me la comí por la boca y la saqué por la pipí. Se absorbió.
¿no? Si no llegó ahí. En condiciones normales se espera por lo menos un 8% de la dosis administrada. Si esto no se cumple, quiere decir que hay un problema de absorción. La prueba normal la podemos repetir 5 semanas después dando factor intrínseco. Si corrige, es una anemia perniciosa por problemas con el factor intrínseco. Si persiste anormal, pues es otro problema de absorción. En realidad los problemas de absorción son a veces difíciles de diagnosticar. Dice, en sangre periférica voy a ver macrocitosis, puedo ver eritrocitos con cuerpos de inclusión, sobre todo cuerpos de Howell-Jolly, puedo ver normoblastos o eritroblastos, va a haber trombocitopenia, leucopenia y neutrófilos polisegmentados. En la médula ósea voy a ver muchas células, hiperplasia eritroide o eritropoiesis hiperplásica, los cambios que habíamos mencionado, ¿no? Los cambios megaloblásticos, asincronía en la maduración nucleocitoplasma, megacariocitos no productores, bandas o metamielocitos gigantes, todo eso que ya habíamos comentado, ¿no? El diagnóstico de certeza, bueno, vamos a tener deficiencia de cobalamina cuando los niveles séricos o intraeritrocitarios estén bajos, menos de 80 picogramos. Y en los folatos, cuando la concentración sérica sea de menos de 4 microgramos o la intraeritrocitaria menos de 160 microgramos. Siempre es más fidedigna la intraeritrocitaria. Entonces dicen aquí, ojo, diagnóstico de déficit de cobalamina, dice niveles séricos elevados de homocisteína, porque no se está convirtiendo homocisteína, a metionina, se me fue. Niveles séricos bajos, me los salté, perdón, menos de 200 picogramos, y bueno, terminación baja de B12. Hay que descartar también déficit de folatos, ¿no? Porque también eso puede hacer que no se esté transformando homocisteína a metionina. Tratamiento para que nos dé tiempo de terminar. Sí, nos da tiempo, 3 minutos. La terapéutica debe ser individual. Generalmente tengo que establecer si es deficiencia de folatos o deficiencia de B12 o de las dos, y de preferencia encontrar el mecanismo etiopatogénico, porque si no corrijo no se les va a quitar la anemia. La cobalamina casi siempre le empezamos parenteral y ya que mejoran los efectos de absorción la pasamos a bioral, y el ácido fólico casi siempre lo damos bioral, en situaciones especiales lo damos parenteral. El primer esquema lo hizo un sádico, 100 microgramos intramusculares por 3 semanas diarios, sí, cómo no, ese ya no lo utilizamos, nadie lo usa, normalmente utilizamos el segundo, 1000 microgramos cada semana por un mes y luego cada 4 semanas. Si no puedo resolver el problema, es decir, gastrectomía, que le quitaron el ileón, algún problema que no se pueda quitar, tenemos que poner 1000 microgramos cada 4 semanas de por vida. Si no logro identificar cuál es la deficiencia específica, ya sea B12 o ácido fólico, siempre voy a dar las dos juntas. Porque si doy ácido fólico y que es lo que le pasó a mi paciente que les digo que dejó de caminar, diagnosticaron anemia megaloblástica y solo le dieron folatos y la deficiencia era de B12. Entonces la poquita B12 que quedaba se fue a la síntesis de DNA y se desmielinizó completamente. Si ya aparecen síntomas neurológicos, tenemos que dar 1000 microgramos cada 2 semanas por 6 meses por lo menos. Del ácido fólico 5 a 15 miligramos al día. Con 1 miligramo se modifica la morfología celular. El ácido fólico lo voy a dar hasta que la biometría hemática esté normal, o sea que se normalicen los valores hematológicos, y lo puedo reducir a 5 miligramos por lo menos un mes más. Si es un problema de dieta, bueno, pues lo pueden dejar para siempre, no pasa nada. El folínico, lo que decíamos, el ácido folínico es la vía de administración parenteral. Puedo dar de 6 a 25 miligramos cada 8 horas. Voy a darlo cuando hay un problema de absorción que no se pueda resolver. Por ejemplo, le quitaron el yeyuno, pues no se puede. En la terapia de rescate posterior a dosis intermedias o altas de metotrexate, o si se desarrollan citopenias en un paciente que le estemos dando pirimetamina, que se usa más que nada para la toxoplasmosis. En un paciente con anemia megaloblástica que le doy cobalamina y ácido fólico, vamos a ver en la médula ósea, los megaloblastos se ven en la médula ósea, desaparición de la megaloblastosis en 8 a 12 horas, va a haber una maduración normoblástica en 48 a 72 horas,
leucopenia y trombocitopenia desaparece a los pocos días y vamos a ver un pico reticulocitario muy alto entre el tercero y el quinto día del tratamiento. Y aquí se ve, primero suben los retis muy intensamente, bajan y ya la hemoglobina y los eritrocitos van subiendo de forma paulatina en los siguientes más o menos 60 días. Y tan tan. ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna duda o pregunta? No, doctora, gracias. No, doctora, muchas gracias. Ya estoy descargando la lista de asistencia, ¿eh? Ya se descargó. Ok, entonces, ¿ninguna duda? ¿Seguros? Bueno. Sí, doctora. Ok, entonces la próxima clase vamos a ver hipoplasia medular o aplasia medular, ¿vale? Va. Nos vemos entonces el lunes, chicos. Ya, doctora. Gracias, doctor.